¿Qué es visión espiritual? Es amplitud espiritual para visualizar los planes divinos. Amplitud espiritual para visualizar los planes que Dios tiene para mi vida, que son grandes planes. De la visión espiritual se desprende la fe, que es el núcleo de la visión. Hay que tener fe para poder ver las cosas espirituales, si no esto se nos va a hacer locura. Porque si no hay fe, no tenemos el núcleo es lo que sostiene la visión, no vamos a ver. Vas a estar viendo todo de una manera carnal porque no hay fe. El núcleo de la visión se llama fe y hay que crecer en nuestra fe, creer que Dios existe y que tiene algo grande para nosotros. Y no tengo que hacer que lo repitas, y a ver, levántese y gire, el que lo cree, amén. No tiene que hacer eso, tiene que recibirlo en el corazón y sí, Dios tiene algo grande para mí. Dios existe y es galardonador de los que le buscan. El Pentecostés es el encuentro con Dios para abrir nuestros ojos. Sin el Pentecostés en nuestra vida, no podemos abrir nuestros ojos espirituales. Algunos ya tienen el soplo del Espíritu Santo para salvación, pero aún no tienen el bautismo del Espíritu Santo para ver todos los planes que Él tiene para nosotros. Por eso el Señor les dijo, no vayan a salir todavía, no tienen la visión espiritual todavía. Esperen a que venga el Pentecostés, el poder del Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos. ¿Quién se considera un testigo? A ti te van a llamar como testigo, ¿por qué? Porque has visto. No puedes ser testigo si no has visto. Me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, en Jerusalén, Judea, Samaria y en los confines de la tierra. Entonces el Pentecostés es el encuentro que nosotros tenemos con el Señor y bendito Dios que el bautismo en el Espíritu no es solamente una vez. Podemos ir a las aguas de Dios, podemos sumergirnos muchas veces, porque hay algunos que ya su visión se está nublando. Hay algunos que ya tienen mucha miopía espiritual, en su visión espiritual, ya ven medio distorsionado, ya no ves igual que antes. ¿Qué ocupamos? Meternos en las aguas del Espíritu. Entonces vas a ver los planes de Dios y serás testigo. ¿Quién quiere ser testigo del Señor? Testigo de Cristo, no de los otros, testigo de Cristo. Somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no puedes alcanzar algo que no estás viendo, no puedes alcanzar algo que no ves, algo que aún no ha sido revelado a tu vida, es imposible. Por eso ocupamos el impacto del Espíritu Santo en nuestra vida. La última enseñanza de este tema te decía que la visión espiritual la obtenemos por el llamamiento inmerecido del Señor, es por su gracia. Al recibir su gracia comenzamos a ver los planes que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Es el llamamiento inmerecido de Dios para nuestra vida. No es que uno se apunte, no es que uno sobresalga, no, viene su gracia, su amor, nos abraza. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Recibirlo con fe. Yo recibo ese llamamiento, yo recibo esa gracia y entonces empiezo a caminar en fe. Veo los planes de Dios, al recibir el llamamiento, veo sus planes y empiezo a caminar en fe. Hay personas que reciben la gracia, el toque del Espíritu, pero no están dispuestos a recibir, a abrazar ese llamado. Y como no abrazan ese llamado, no caminan en fe, no abrazan. Nosotros tenemos que ser como Jacob, no te suelto hasta que me bendigas. Pero ya raya el alba, ya está amaneciendo, no te suelto hasta que me bendigas. Yo quiero abrazar ese llamamiento, esa gracia, y cuando abrace la gracia de Dios, entonces mi nombre de Jacob, usurpador, va a cambiar a Israel, el pueblo de Dios. Y seré Israel. Nosotros somos el Israel espiritual porque hemos abrazado la gracia de Dios. Y de ahí empieza el caminar en fe en nuestra vida. Pero tiene que aferrarse. Así que mi hermano, otra vez hay que abrazarnos fuerte. Y yo te puedo ayudar como tu pastor, los diáconos, la iglesia, pero al final la salvación es personal. La fe es personal. Y usted tiene que luchar por esa salvación y tiene que luchar por esa fe. El que esté firme, mire que no caiga. Y el Señor quiere que permanezcamos hasta el final. Nosotros no somos de los que retroceden, dice la Escritura, para perdición. Nos vamos a permanecer, para perseverar nuestra alma. ¿Estamos seguros de eso? Por eso dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente, te lo mando. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, pero esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos una responsabilidad física, emocional, espiritual, prepararnos para ser buenos receptores de la unción, de la gracia de Dios
en nuestra vida. ¿Cómo ejercitamos esta visión espiritual? ¿Y cómo podemos tener claridad en la visión que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo ejercitamos esta visión espiritual y cómo podemos tener claridad en la visión que Dios tiene para nosotros? Primera de Corintios 2, del 11 al 16. Vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Los que trajeron su Biblia, ábranla y comparen. Si traen Reina Valera, vamos a verla en Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 2, del 11 al 16. Y dice lo siguiente, palabra de Dios: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano? Otras versiones dicen, ¿quién ordena? ¿Quién sujeta? ¿Quién sujeta los pensamientos del ser humano? Sino su propio espíritu que está en él. ¿Sí dice así la Escritura? Su propio espíritu que está en él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que así como el Espíritu de Dios, ¿sí?, el Espíritu Santo es divino, es parte de la Trinidad, nosotros tenemos un espíritu humano que controla nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso levanta y fortalece nuestro cuerpo, porque usted, antes de ser carnal, usted es espiritual. El orden debería de ser espíritu, alma y cuerpo. El problema es que cuando pecamos en el huerto del Edén, muere nuestro espíritu, porque el Señor dijo, de cierto morirán si desobedecen. Y entonces nos volvemos en seres carnales, emocionales y con un espíritu muerto. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu renace, volvemos a la vida, hay un nuevo nacimiento, pero hay que reordenar, y es lo que muchas veces los cristianos no pueden. Por eso el apóstol Pablo les dice, es que siguen siendo carnales, sois carnales. Ya nacieron de nuevo, pero no han reorganizado como debe de ser. Seres espirituales, seres emocionales, y al final somos seres carnales. Así que en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu? Yo tengo un espíritu con E minúscula que está en él. Es tiempo de ejercitar nuestro espíritu humano, no dejar todo al Espíritu Santo. Es tiempo de ejercitar nuestro espíritu humano, no deje todo al Espíritu Santo. Claro que Dios es tan misericordioso que aún aunque este vaso de barro falla, Él se manifiesta. Pero ¿cómo estás tú espiritualmente? ¿Cómo está ese receptor? ¿Cómo está ese adorador? No lo dejemos todo para el Espíritu Santo. Asimismo, dice la Escritura, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora con E mayúscula, el Espíritu de Dios, la intimidad, lo íntimo, lo secreto de Dios. Ahora tenemos un gran privilegio, que esa intimidad, eso que está dentro del Dios Todopoderoso, viene a nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo y habita entre nosotros, porque somos merecedores de ese Espíritu, el Espíritu de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, versículo 12, nosotros no hemos recibido la contraparte, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. En ti no está el espíritu del mundo. Cuidado con la influencia del espíritu del mundo. Así como el Padre tiene un espíritu que es el Espíritu Santo y está en nosotros, nos lo manda a través del sacrificio de Cristo, también hay un espíritu de este mundo. Hay un poder en la pornografía, hay poder en la cerveza, pero tú no sabes que eso no solamente es físico. Eso también puede ser un portal espiritual. Porque este mundo tiene espíritus y nos quieren dominar, nos quieren sujetar, nos quieren oprimir nuestra vida. En nosotros no está, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos, esto es la visión espiritual, el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia, ahorita te decía que todo empieza por su gracia, el llamamiento de Dios, entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es visión espiritual. Pero para yo tener una visión clara, una visión espiritual, donde pueda llegar a ver los planes de Dios para mi vida, necesito renunciar a la influencia del espíritu de este mundo. Pastor, es que no veo la gloria de Dios, no es claro este año, déme algo, déme una palabra, motíveme. Pues no vas a ver porque tienes una alta influencia del espíritu del mundo.
Y aquí dice la Escritura que nosotros nada tenemos que ver con Él. Nosotros hemos recibido el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él ya nos ha concedido. Pero hay que estar con el Espíritu de Dios. Y para estar con el Espíritu de Dios hay que renunciar al espíritu del mundo. Versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana. Hay gente que piensa que esto se entiende solamente estudiando. Hay mucha gente defraudada por los institutos bíblicos también. Y no, es que me voy a meter en un instituto bíblico para saber todos los misterios. No es así, no es un conocimiento adquirido, no es sabiduría humana, tiene que ser revelación. Es una revelación espiritual. Sino con las que enseña, no es sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, explicando lo espiritual en términos espirituales. Es necesario ejercitar nuestra vida espiritual, porque si no después vienen las caídas, y las caídas son muy dolorosas. No vaya a ser que dejemos de alcanzar esa gracia. Dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que yo siendo heraldo, yo siendo predicador, yo siendo el que está al frente, yo sea descalificado. Tengo que fortalecer mi vida espiritual. Versículo 14. El que no tiene el Espíritu, fíjate esto, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, dice, porque hay que discernirlo espiritualmente. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, versículo 15, en cambio el que es espiritual lo juzga todo. ¿Sí dice así la Escritura? El que es espiritual lo juzga todo, pero esta palabra aquí en la Reina Valera lo que significa es que lo evalúa todo, lo mide todo. No juzgar para condenar, no. Lo está meditando, lo analiza, lo evalúa. ¿Sí? Lo está juzgando todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Fíjate, vamos a leer otra vez el versículo 15. En cambio, el que es espiritual, que es lo que estamos buscando en esta iglesia, convertirnos en personas espirituales, fuertes espiritualmente, lo juzga todo, lo evalúa todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Tú no dejes que alguien venga y te empiece a juzgar de por qué vienes a la iglesia, por qué lees la Biblia, por qué le enseñas eso a tus hijos. Van a venir muchas críticas y van a venir personas que van a querer desviarte de tu fe. Pero tú estás en el Señor, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Cómo te va a instruir alguien que no tiene la mente de Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios? Si tú vas a escuchar un consejo, tienen que ser personas que tengan fruto espiritual, personas que tengan madurez espiritual, porque a veces le estamos haciendo caso a personas que realmente no temen a Dios, personas que son expertas, pero expertas en el mundo. Hoy tantas cosas que está pasando con la psicología, tantos problemas que están ocurriendo con la consejería allá en el mundo. Por eso yo creo que se tienen que levantar muchos consejeros cristianos y psicólogos cristianos para orientar a las personas. Y dice la Escritura, nosotros por nuestra parte, nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, que hemos recibido a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. La visión espiritual te otorga los pensamientos de Cristo. Y con esto voy terminando. La visión espiritual te va a otorgar los pensamientos de Cristo. Y los pensamientos de Cristo son los planos que tú necesitas para este año. Son planos de Dios para tu vida este año. Dios te va a dar esos proyectos, esos detalles, esas decisiones, pero necesitas los pensamientos de Cristo en tu vida. Y a todo lo que hemos leído, tú lo vas entendiendo, la secuencia, lo que dice la palabra, el contexto, es que seas un hombre, una mujer espiritual. Si tú eres un hombre, una mujer espiritual, vas a estar centrado, vas a ser un receptor de la gloria de Dios y Él te va a mostrar hacia dónde tienes que ir, qué decisiones tienes que tomar, con qué personas ya no te debes de juntar, a quién le tienes que pedir perdón, qué cosas debes de emprender.
porque estás recibiendo esa presencia. No seamos como Sansón. Ay, como quiera me voy a librar, Dios me perdona. Como quiera Dios me ayuda. Ya me he equivocado bastantes veces, ya topé con todas las paredes, pero como quiera Dios siempre me ayuda, siempre sale algo bueno. Pues sí, Él es misericordioso y renueva sus misericordias cada mañana. Pero qué mejor irnos derechito con la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Que sus pensamientos vengan a nosotros. Al ejercitar mi espíritu puedo ser un mejor receptor del Espíritu Santo y así poder visualizar lo que Dios tiene preparado para mí. Al yo ser un mejor receptor, al tener un espíritu fuerte que busca al Señor. Es cierto que Dios se puede manifestar en una alabanza donde ninguno lee la Biblia, que yo espero que no sea el caso. Es cierto, se puede manifestar, pero qué gloria habría si todos están leyendo la Biblia, todos oraron, todos se pusieron a cuentas de Dios. Qué fluir, qué poder, qué unción de Dios no estaría. Es cierto que una iglesia puede crecer, aún así no leamos la Biblia, aún así no oremos, no ayunemos. Pues el evangelio tiene poder, la gente sigue llegando, pero ¿qué pasaría si nos consagramos? ¿Qué pasaría si llegamos a la iglesia temprano y nos ponemos a orar? Señor, manda esos peces, manda esas personas. Si en la semana leemos la Biblia, nos consagramos delante de Dios, sacrificamos lo del mundo, sea partido de fútbol, sea una salida comercial, familiar, lo sacrificamos para buscar a Dios. ¿Qué pasaría con la iglesia? Existen iniquidades que han dañado nuestro espíritu. Estos son pecados, la iniquidad son pecados profundos de los cuales no nos hemos arrepentido. La iniquidad es pecado, pero es un pecado que ha entrado a lo profundo de tu corazón y hasta el espíritu, ha tocado tu espíritu, está dañando tu espíritu. Y hay algunos que tienen iniquidad en su vida. ¿Qué hay que hacer? Renunciar al pecado. No por un ratito, no, bueno, esta semana, no decir renuncio. Y el día de mañana tú estás conmigo porque eres el que es, el que era y el que ha de venir. Mi presente, mi pasado y mi futuro. Y en el futuro también he renunciado al pecado. Porque hay algunos que se arrepienten, pero ya están pensando, bueno, al cabo lo vuelvo a hacer la siguiente semana, el otro mes, a lo mejor caigo otra vez. No. Cuando no tienes ese pensamiento, viene la iniquidad, se incuba en tu interior y daña tu espíritu. Es como cuando llegas al médico y te dicen, es que, ¿por qué no vino antes? Esto se solucionaba con una pomada, una pastillita. ¿Por qué no vino antes? Esto ya dañó. Sus órganos internos ya están dañados. ¿Por qué no hizo algo? Es lo que nos pasa con la iniquidad. Daña nuestro espíritu, enferma nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu.